Mi hermano, bendiciones donde quiera que te encuentres. Quiero hacerte una pequeña reflexión acerca de lo que nosotros aprendimos cuando no teníamos interés de la palabra de Dios, de la Biblia, y no tan solo de la Biblia, sino de la eternidad misma. Déjame decirte que el Brit Hashadá, llamado Nuevo Pacto, nos enseña dónde nació la iglesia de Yahshua HaMashiach, no la sinagoga de los judíos, aclaro, porque este video yo sé que lo van a escuchar muchas personas, muchos doctos, muchos eruditos, muchos rabinos, muchos morés, muchos talmidines y muchos goín también, por los cuales les mando un saludo desde acá. Espero que esto lo analicen, que esto pues lo lleven y lo traten con pinzas, ¿verdad? Y que cada palabra la analicen para que ellos también entiendan y comprendan cuál es la buena voluntad de Dios. No es tanto hacer una iglesia, no es tanto hacer un grupo religioso que tenga un nombre, porque dice la Biblia que aquí en Juan capítulo 1 verso 11 y 12 dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces yo quiero decirte en esta preciosa tarde que dice la Biblia que en el capítulo 1 del escrito de Hechos, en el Brit Hashadá llamado Nuevo Pacto, dice que en el verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo a los apóstoles y a los escogidos, a los talmidines, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, dice, y enseñándoles el reino de Dios. ¿Qué les estaba enseñando? El reino de Dios. El reino de Dios no es lo que la gente piensa. Si usted ve en Lucas capítulo 9, verso 1 y 2, habla acerca del reino de Dios. Entonces quiero que usted lo enfatice y se dé cuenta acerca de lo que es la bendición de recibir la herencia eterna del más allá, no de una religión, no de un sistema, sino de la misma vida que Dios nos ha prometido a través de su Hijo, el cual dice aquí que si resucitó. Entonces, para no perderme del tema, déjeme decirle que dice aquí en el versículo 6 del mismo 1, que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dijo: no, les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es un misterio de Dios mismo. Entonces, no dijo que la iglesia verdadera era una sinagoga en Israel. No dijo que la nueva iglesia que Yahshua HaMashiach había puesto, Jesucristo el Mesías, era la iglesia que está en Roma, que está en Argentina, que está en Rusia, que está en África. No, porque tú eres esa iglesia en la cual dice la palabra que el Ruach HaKodesh, el Espíritu, reposa y que da vida al cuerpo que estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cuándo nace la iglesia? Ve en el versículo 14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, hacían tefilá y rogaban con todas las mujeres y con María, la madre de Yahshua, y con sus hermanos. Miriam, según la escritura, dice: en aquellos días Kefa, Pedro, se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. En ese momento se puede pensar que eran 120 personas que estaban reunidas en Jerusalén. No estaban reunidas en Madagascar, no estaban reunidas en Japón, no estaban reunidas en Grecia, no estaban reunidas en Atenas, sino aquí dice que las personas estaban reunidas en Jerusalén, pero no estaban en una sinagoga tampoco, déjeme decirle, sino que estaban en una casa. Entonces, ¿dónde nace la iglesia? ¿Dónde llega la promesa del Ruach HaKodesh?
Cuando están 120 personas unidas, no estaban en la sinagoga, no estaban en la iglesia etíope, no estaban en la iglesia egipcia, no estaba en la iglesia, en la mezquita, no estaban en ningún lado. Aquí dice, y si usted cree en la verdad, en la absoluta verdad de la palabra del Altísimo, si esta es la verdad, tenemos que referirnos a la historia de la verdad, por la cual tenemos que aprender a caminar. Nos engañaron en la antigüedad, engañaron a nuestros ancestros, pero hoy es el día de que tú aprendas y entiendas cuál es el camino, quién es el camino y dónde nace, cuál es la raíz al camino. Me da gusto saludarte y que la bendición del Altísimo esté siempre en tu vida. Dice que eran 120 y en el capítulo 2, para cerrar, dice que en el capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, que es una fiesta judía que se celebra, dice que estaban todos unánimes y juntos, pero no dice que estaban en la sinagoga, no dice que estaban en una iglesia, estaban en una casa, juntos en Jerusalén. Dice en el 2, de repente vino del cielo un estruendo como un viento, ¿sí?, recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. No dice que llenó la sinagoga de Jerusalén, no dice que estaban en Belén de Judea, no dice que estaban en Nazaret, no dice que estaban en Grecia, no dice que estaban en Italia, menos en Roma, sino que estaban en una casa. Lea usted su Biblia, cualquier versión, la que usted me diga, me indique, dice lo mismo. Yo le invito a que ahorita usted compare su Biblia de la editorial que sea, dice lo mismo, que llenó la casa donde estaban sentados y que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esa es la reflexión para el día de hoy. La iglesia es usted. Usted es la iglesia, no la institución que tiene lámparas de lujo, lámparas de LED, una buena pantalla. No, la iglesia es usted. Dios vino por usted. Yahshua HaMashiach, el Cristo, murió por usted. No murió por instituciones, no murió por un país. Si usted lee Juan capítulo 3 verso 16, dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, de tal manera Hashem, el nombre, ¿sí?, amó al mundo, que dio a Yahshua HaMashiach su primogénito, para que todo aquel, dice, no dice unos, no dice Israel, no dice Argentina, no dice Holanda, no dice Rusia, dice para todo aquel que en él cree o le crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo soy Leonel Gómez, es un gusto saludarte, un abrazo donde quiera que te encuentres y espero te haya gustado. Dale like y comparte, cuídate mucho y que la gran voluntad del Señor sea sobre ti donde quiera que estés. Hasta luego.